Buenos días. Good morning. Pueden tomar asiento. You may sit down. Buscamos en nuestras Biblias el libro de Santiago. Let's go to the letter of James. Y leemos del versículo 8 hasta el versículo 11. Let's read from verse 8 to verse 11. Dice de esta manera: Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado, y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Oremos. Let's pray. Señor, acudimos esta mañana rogando que, así como hemos cantado, que tu ley es santa y perfecta y agradable, que convierte al pecador, esta mañana seamos convencidos de que la hemos transgredido, de que la hemos violado y que somos convictos. Pon esta realidad en los corazones de las personas que escucharán este sermón. Guárdanos del error, pero danos oídos atentos para despertar de este engaño, de que en nuestros méritos, de que en nuestros esfuerzos podremos cumplir la ley cuando no podemos. Rogamos también esta mañana por nuestro hermano pastor Eric, para que también lo guardes en su trabajo y que no nos ha podido acompañar, así como una petición que nos ha expresado nuestra hermana María por su hermana Ana, que ha tenido un accidente de tránsito, Señor, para que la guardes, pero principalmente, así como hemos estudiado en este mismo libro, que esta prueba la acerque a ti, Señor. Y que vea la brevedad de la vida y que todos tendremos que rendir cuentas un día ante ti. En el nombre de nuestro Señor Jesús lo rogamos. Amén. Versículo 8 y 9 dice: Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Verses 8 and 9 say, If you really fulfill the royal law according to the Scripture, you shall love your neighbor as yourself. You are doing well. But if you show partiality, you are committing sin and are convicted by the law as transgressors. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. You shall love your neighbor as yourself. Esta carta de Santiago o Jacobo, This letter of James, es una carta con un gran contenido social. is a letter with a great social content. Voy a poner en perspectiva para quienes no han podido seguir esta serie a lo largo de estas semanas. I'm going to put it into perspective for those of you who have not been with us this past weeks. Pero aquí hay demandas prácticas para los que profesan fe en Jesús. But here you have practical demands for those of you who profess faith. Y la prueba de esta fe determinará si la fe que usted profesa es genuina o no. And the proof, the evidence of this faith shall show if you are a true Christian. ¿Perseveramos en medio de las tribulaciones? We persevere in the midst of our tribulations. ¿Vencemos las tentaciones producto de nuestro pecado? Do we overcome our temptations to sin? ¿Nos guardamos sin mancha del mundo? Do we guard ourselves stainless from the world?
leyendo el capítulo 1, estas son pruebas que se derivan de ahí. And reading chapter 1, these are proofs that come from this chapter. Pero también hay preguntas respecto a nuestra relación con los demás. But there are also questions regarding our behavior towards others. Usted profesa fe en Jesús, el Señor de gloria. You profess faith in Jesus, the Lord of glory. Si decimos que practicamos la religión verdadera, If you say we practice the true religion, aquella que es delante de Dios, pura y sin mancha, that which is before the Lord, stainless, Jacobo nos pregunta entonces, James asks us, ¿visita a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones? do you visit the orphans and widows in the midst of their tribulations? ¿Trata a sus semejantes sin importar si son ricos o pobres? Do you treat others regardless if they're rich or poor? En resumen, aman a su prójimo como a usted mismo. In summary, do you love your neighbor as yourself? ¿Qué es amar al prójimo como a uno mismo? What is it to love your neighbor as yourself? Esta respuesta nos desnuda, nos exhibe tal cual somos. This answer reveals exactly who we are, Lo corto que nos hemos quedado para cumplir la ley. how short we have come to fulfill the law. No es como el mundo dice, It is not as the world says, que debo amarme a mí mismo primero para poder amar a otros. that I should love myself first if I am to love others. El mandamiento no dice, The commandment doesn't say, y amarás según la medida en que tú te amas. you shall love according to the measure that you love yourself. Tampoco dice, Also, it doesn't say te amarás a ti mismo lo suficiente that you will love yourself enough y luego amarás a tu prójimo. and then you will love your neighbor. Ya cada uno se ama lo suficiente. Everyone loves themselves enough already. Es más, cada uno se sustenta y se cuida In fact, every one of you takes care of your body tal como Cristo cuida y ama a la iglesia. just as Christ loves his church. Eso nos enseña Efesios 5. That is what Ephesians 5 shows us. ¿Tenemos duda de que Cristo ama y sustenta a la iglesia? Do we doubt that Christ loves his church? El sacrificio a costa de su propia vida The sacrifice of his own life no deja duda que Cristo ama a la iglesia. doesn't put a doubt that Christ loves his church. El problema es que uno se ama demasiado. The problem is that we love ourselves too much. No es baja autoestima, It is not low self-esteem. no es falta de amor propio, It is not lack of self-loving. se llama idolatría. It is called idolatry. Cada uno ha hecho un ídolo de sí mismo. Each one of us has made an idol of ourselves. Se llama pecado. It is called sin. Y es aquí donde es vital And it is here where it is vital para la correcta interpretación de esta carta for the correct interpretation of this letter no olvidar que la doctrina está presente. not to forget that doctrine is present in it. Los frutos de una fe salvadora The fruit of a saving faith no están desligados del conocimiento, is not disjoined from knowledge, porque hay un conocimiento que acompaña la fe. because there's a knowledge that accompanies faith. Hay una doctrina que sostiene estas demandas que se nos hacen. There's a doctrine that sustains these demands. Nosotros vemos en el versículo 1, We see in verse 1, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. James, a servant of God and of the Lord Jesus Christ, Un siervo de Dios a servant of God y un siervo del Señor Jesús and a servant of the Lord Jesus Christ son lo mismo, are the same thing, porque Jesús es Dios. because Jesus Christ is God. Está Dios Padre y está Dios Hijo. There's God the Father and God the Son. Y también se nos describirán los atributos de este Dios Padre. And we will have described here the attributes of this God the Father. Versículo 17. Verse 17, Nosotros vemos que Dios es Padre, that he is a Father, que Él es luz, that He is light, que Él es that inmutable He is immutable, y que por el puro afecto de su voluntad but the pleasure of His own will
porque así quiso hacerlo. because that's what he wanted to do. Adoptó un pueblo para que le sean primicias. He adopted a people to be his first fruits. ¿Y cómo fue esto? And how is this done? Por la predicación de la palabra de verdad, By the preaching of the word of truth, la palabra perfecta. the perfect word. Esta adopción This adoption no se da por mérito alguno de parte de los receptores, is not done because of any merit in the people, sino que Él elige a los que menos el mundo pensaría. but that he elects those that the world less would think of. Capítulo 2, versículo 5. Chapter 2, verse 5. Como los pobres según el mundo, Like the poor according to the world, Dios se complace en escoger a pobres God pleases himself in choosing poor people para que sean ricos en fe y herederos del reino. so that they can be rich in faith and heirs of the kingdom. Pero entonces, ¿por qué nos ha dejado Dios su ley? But then, why has God given us his law? Hoy veremos el primero de estos propósitos. Today we'll see the first one of these purposes. Y es que al ser enfrentados a la ley de Dios, And it is this, that being confronted by the law of God, nosotros somos declarados incapaces, we are declared incapable, culpables, guilty, transgresores, transgressors, convictos. convicted. Y eso, hermanos y amigos hoy presentes, And this, brothers and friends here today, es una realidad que es una condenación is a reality, that this is a condemnation para algunos, for some, pero para otros es esperanza. but for others, this is hope. Y para nosotros entonces poder contestar la pregunta, For us, this morning, then, to answer this question, primero debemos entender cuál es esta ley que nos ha sido dada. we must first understand what is this law that has been given to us. Y vemos al menos tres características de esta ley. And we see at least three characteristics of this law. Esta es una ley real, First of all, it's a royal law. es una ley con unidad It's a law with unity, y es una ley con una misma sentencia. and it's a law with one sentence. En primer lugar, es una ley real. First of all, it is a royal law. Versículo 8. Verse 8. Si en verdad cumplís la ley real. If you really fulfill the royal law. Es decir, en español este real debemos entenderlo como regio, In Spanish, you should understand it as regio, es decir, es de la realeza, that comes from royalty, perteneciente a un reino. that belongs to a kingdom. El contexto nos indica bien por qué este nombre. And the context reveals why this name is given. Versículo 5. Verse 5. Hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Versículo 11. Verse 11. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Entonces la pregunta es, ¿quién dijo esta ley? So the question is, who said or who gave this law? ¿Y de cuál reino estamos hablando? From which kingdom are we talking about? Dios es quien ha dictado la ley de su reino. God is the one who has given the law of his kingdom. Hermanos, esta ley es real Brothers, this law is royal porque Dios la dijo. because God has given it. Es una ley suprema It is a supreme law porque la ha dictado el rey, because it was given by the king, Dios, el soberano de la creación. God the sovereign of creation. Jehová es rey, el fuerte y valiente. The Lord is king, strong and courageous. Dice el Salmo 47, del 6 al 8. Voy a leer, Says Psalms 47 verses 6 through 8. voy a leer para ustedes. I'll read it for you. Cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro rey, cantad porque Dios es el rey de toda la tierra. Cantad con inteligencia, reinó Dios sobre las naciones, se sentó Dios sobre su santo trono. Sing praises to God, sing praises to our King, sing praises. For God is the King of all the earth, sing praises with a psalm. God reigns over the nations, God sits on his holy throne. Los judíos se preguntaban, ¿quién es este rey de gloria?
The Jews questioned themselves, who is this king? Hace unas semanas aprendimos cuál es la respuesta a esa pregunta. Some weeks ago we learned what was the answer to this question. ¿Quién es este Rey de gloria? Who is this King of glory? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de gloria. The Lord of hosts. He is the King of glory. Y vimos que en la entrada triunfal de Cristo, And we saw that in Jesus' triumphant entry to Jerusalem, el cumplimiento de este salmo. the fulfillment of this psalm. Cristo es el Rey de gloria. Christ is the King of glory. Él como el Mesías prometido, He is the promised Messiah, el príncipe de paz, the Prince of Peace, cuya duración de su imperio no tendrá límite, whose duration of kingdom will not have an end. sentado sobre este mismo trono. Sitting on this same throne, Él descendió para cumplir esta misma ley He descended to fulfill this same law en obediencia. in obedience. Él dijo, no penséis que he venido para abrogar la ley, He said, don't think that I came here to abolish the law. no he venido para abolir, he venido para cumplir. I didn't come to abolish, but to fulfill. En segundo lugar, es real porque es del reino de Dios. Second place, it is a royal law because it is from the kingdom of God. Si alguno quisiera objetar, contradecir If one would object or contradict que solo el hecho de que Dios haya dictado la ley that the fact that God had given already His law, y eso no la hace real, and that is not, doesn't make it royal, el texto nos deja claro de cuál reino estamos hablando. the text makes it clear of what kingdom we're talking about. Herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Heirs of the kingdom that He has promised to those who love Him. Si hay un reino, If there's a kingdom, hay un rey. there's a king. Y el versículo 5 nos dice que no es más que el mismísimo reino de Dios. And verse 5 tells us that it is not, that it is the kingdom of God. La ley anticipa The law anticipates y describe el carácter y conducta and describes the character and conduct de aquellos que van a heredar el reino de of Dios. those that will inherit the kingdom of God. Dios es rey. God is king. No hemos ofendido la ley del gobierno, We have not offended the law of our government, la ley de tránsito, the laws of traffic, o el reglamento interno de nuestro lugar de trabajo. or the internal law of our workplace. Hemos transgredido una ley real, We have transgressed a royal law, la ley del Dios tres veces santo, the law of a God 3 times holy, la ley del Rey soberano. the law of the sovereign Lord. Y esto es más que una declaración bonita, And this is more than a nice declaration. es una declaración con consecuencias de peso. It is a declaration with weighty consequences. ¿Cuál es la implicación de esta ley real del soberano Dios? What is the implication of this royal law of God? Si un reglamento es roto en el trabajo, If a law is broken at work, hay una serie de puestos y personas a las cuales nosotros podemos acudir. there's certain people that we can go to. El Departamento de Recursos Humanos, The Department of Human Resources, y si ellos no resuelven, and if they don't get to something, uno puede incluso acudir al Ministerio de Trabajo you might go to the the Ministry of Work y poner una denuncia. and say something there. Si hemos infringido la ley de tránsito, If we have disobeyed the law, bueno, nosotros podemos apelar el monto de la multa. we can go and try and bargain the price we have to pay for violating that law, O justificar el accidente. or justify the accident. Y ya sea apelar con este policía de tránsito, Go and tell the police officer, o ir al Consejo de Seguridad Vial, or go to the Ministry of Streets and Regulations. alguien debe darnos una respuesta. Someone can give us an answer.
Lo mismo si nosotros cometiéramos un delito. It's the same when if we commit a crime. bribery. El gobierno nos da derecho a que tengamos un juicio The government gives us the right to have an audience, y podemos defender nuestro caso. and we can defend our case. Pero si Dios es el rey de toda la tierra, But if God is the king of all the earth, el creador, the creator, que gobierna por encima de las naciones, who governs every nation, y es más, quien ha dado toda autoridad and who has given all authority que hay en la tierra, that is on earth, ¿a quién apelaremos nosotros cuando infringamos su ley? to whom we would go to when we transgress his law. Nosotros no podremos ir a un tribunal más alto We cannot go to a higher authority. y ya estaremos ante el juez con J mayúscula. We'll be before the true judge. No se trata entonces de romper las reglas de un grupo de personas It is not that we transgress the law of a certain group of persons, o de romper las reglas de esta iglesia que son tan estrictas. or transgress the laws of this church that are so strict. Si está en la palabra, If it is in the no es Bible, mandamiento de hombres, it is not a commandment of man, es mandamiento de it Dios is a commandment of God, y es un mandamiento supremo. and it is a supreme commandment. Por eso, amarás a tu prójimo como a ti mismo, That's why love your neighbor as yourself, y el resto de la ley de Dios and the rest of the law of God como mandamiento del Señor as a commandment of God está encima de nosotros. is above us. Así como no hay acepción de personas Just as there are no partiality among people en el verdadero amor, in the truest love, tampoco hay acepción de personas en el cumplimiento de la ley de Dios. there is also no partiality in the fulfillment of the law. Es una ley que está por encima de ricos y pobres, There's a law, it's a law that is above rich and poor, así como un rey está por encima de sus súbditos as the king is above his subjects y reina sobre todos. and reigns above. El segundo punto es también una ley con unidad. The second point is that it is also a law with unity. Es una ley real, It is a royal law, es una ley con unidad. it is a law with unity. Versículo 11. Verse 11. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Dios, For he who said, do not commit adultery, also said, do not murder. Dios ha dicho lo uno como lo otro. God has said one as he has said the other. No tenemos una ley que viene de distintas fuentes. We don't have a law that comes from different sources. No es que alguien escribió la ley de no matar It is not like someone wrote the law of not to kill, y alguien diferente escribió la ley de no adulterar. and someone different wrote the law regarding adultery. Esta ley real proviene de un solo autor, This royal law comes from one author, de un mismo rey. one king. Y al quebrantar uno de estos mandamientos, And to break one of these commandments siempre será Dios el ofendido. will always be God, the one who's offended. La ley a la que primeramente se hace referencia es The, la ley de Moisés. the law first reference here is the law of Moses, Pero eso también abarca los mandamientos que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento. but it also contemplates the commandments we have in the Old Testament. Ciertamente, los mandamientos en el Nuevo Testamento Certainly the commandments in the New Testament no fueron dados en el sentido como fueron dados, por ejemplo, los 10 mandamientos, were not given as the 10 commandments, for example, were given, pero ellos también reflejan but they also reflect o son la aplicación or are the application de los mandamientos que tenemos en el Antiguo Testamento, of the commandments we have in the Old Testament. porque los autores escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Because the authors wrote being inspired by the Holy Spirit. Y vemos el mismo resumen de la ley. And we see the same summary of the law. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón You shall love God, the Lord your God, with all your heart, y a tu prójimo como a ti mismo. and your neighbor as yourself. Es la misma ley. It is the same law. Dicho esto, Saying this, aparte de los 10 mandamientos, ¿cuántas leyes dio Dios? apart from the 10 commandments, how many laws did God give?
Hay un número comúnmente aceptado para los mandamientos en el Antiguo Testamento. There's a number commonly accepted for the commandments in the Old Testament. Y las cifras son 613 mandamientos. And those are 613 commandments. Lo curioso es que hay personas que, diciendo que el Antiguo Testamento ya no es para estos días, What's funny is that those people that say that the Old Testament is not for the Christians today, como dando a entender que nosotros estamos libres de todo eso, saying that we're free from all of that, y no solamente de las leyes ceremoniales. not only the ceremonial laws, Hay incluso quienes dicen que estamos libres de los 10 mandamientos. there's also those who say that we're free from the 10 commandments. Se sorprenderían de la cantidad de mandamientos que nosotros encontraremos en el Nuevo Testamento. They will be surprised by the list of commandments we have in the New Testament. Un grupo de personas A group of people hizo lo mismo en el Nuevo Testamento did the same thing in the New Testament, y la suma total fue de 1050 mandamientos. and the total sum of them was of 1,050 commandments. Agruparon aquellos que eran similares They grouped together those that were similar, y el número quedó en 800. and the number rounded up to 800. Por ejemplo, For example, solo en la categoría de ser only in the category of being something, or the commandment to be something, hay 74 mandamientos. there are 74 commandments. Es decir, sed llenos del Espíritu Santo, Like, be filled with the Holy Spirit, sed de un mismo sentir, be of one mind, sed santos. be holy. Y luego están los mandamientos de no sean así. And then are those commandments that command you not to be something. Es otra categoría aparte. It's a whole other category. Y hay muchas más. Igual están los mandamientos de hagan de esta manera y luego los que no hagan de esta manera. There are also the commandments that tell you to do something and not to do something. Los mandamientos de guardarse. The commandments to guard yourself, Guárdense de la levadura de los fariseos. or keep yourself from the yeast of the Pharisees, Guárdense sin mancha del mundo. to keep yourselves stainless from the world. ¿Por qué comparto esto? Why do I share this? Porque demuestra que la intención detrás de aquellos que dicen que la ley ya no es para estos días Because it demonstrates that those who say that the Ten Commandments are not for today, Dios de la misma manera en el Nuevo Testamento demonstrates that God, in the same way in the New Testament, nos ha dicho cuál es su santa y agradable voluntad, has told us what is His holy will. cuál es la religión pura y sin mancha delante de Él. What is the true religion before Him. Entonces, sea que tomemos 600, 800 o más de 1400 leyes, So either if we take the laws being 600, 800, or 1,000 commandments, ¿cuál será la reacción natural del hombre ante tal cantidad de mandamientos? what will be the normal reaction of man towards those commandments? ¿Debo guardarlos todos? Should I keep them all? ¿Son todos igualmente de importantes? Are they all equally important? ¿Me está demandando Dios que cumpla cada uno de ellos? Is God commanded me to fulfill each one of them? En este contexto de la acepción de personas, And in this context of being partial toward people, aplica igualmente la acepción en cuanto a la ley de Dios. it applies also the knowledge of being partial towards the law of God. Así como no debemos hacer acepción de personas, Even as we cannot be partial toward people, nosotros no podemos hacer acepción en cuanto a la ley que Dios ha dado. we cannot be partial toward the law that God has given us. Los mandamientos de Dios no se pueden cumplir por separado. The commandments of God cannot be fulfilled separately. Dios es uno y su ley es una. God is one and His law is one. Los fariseos en el tiempo de Jesús, So the Pharisees in the time of Jesus, así como los judíos en el tiempo de esta carta, as the Jews in the times of this letter, establecían este tipo de diferencias. they established those types of differences. Eran parciales en cuanto a la ley They were partial towards the law. y ellos clasificaban entre las leyes más importantes And they classified between the laws that were more important y aquellas que eran menos and significativas. those that were less significant.
Entonces nosotros vamos a ver que ellos consideraban de gran importancia guardar el día de reposo, el sábado. So we would see in the scriptures that they regarded the law of keeping the Sabbath very highly. Pero otros mandamientos, But other commandments, como el que impedía hacer juramentos, no lo consideraban tan importante. such as the one that prohibited making oaths, they didn't keep them. Tenemos evidencia abundante de esto. We have plenty of evidence for this. ¿Cuán constantemente acusaron a Jesús por hacer milagros en el día de reposo? How many times did they accuse Jesus of doing miracles on the Sabbath? Hubo una mujer con una enfermedad que tenía desde hacía 18 años. There was a woman that had a disease for 18 years. Estaba encorvada. She was had a bad back, Y en vez de gozarse que esta mujer fue curada, and instead of having the joy that this woman was healed by Jesus, ellos dijeron, 6 días hay para trabajar. they said 6 days you have to work, En ese día vengan y sean curados. and that day you come and be healed, Y no en el día de reposo. but not on the Sabbath. Cristo les demostró que Él es el Señor del día de reposo. But Christ showed them that He was the Lord of the Sabbath. Denunció su hipocresía He denounced their hypocrisy, porque preferían alimentar, cuidar y rescatar a sus animales because they'd rather take care of their animals que hacer justicia y misericordia. than doing justice and mercy. Él también los va a acusar. He will also denounce them Ustedes diezman el comino, and saying that they tithe the cumin, pero han olvidado las obras de justicia y misericordia. but have forgotten the works of mercy. Aquello era necesario hacer That was what was supposed to do sin dejar de hacer lo otro. without doing the other. Era una tendencia judía a ver los mandamientos de Dios como algo que estaba suelto. This was a Jewish tendency to regard the law as something that was disjointed. Si usted guardaba un mandamiento, ganaba reputación. If you fulfill the commandment, you gain reputation. Si usted incumplía uno, se convertía en deudor. If you transgressed one commandment, then you became a debtor. Y pronto esto se convertiría en un juego de puntos y balance. And quickly this would turn out to be like a game of balances. Entonces un hombre podía venir y sumar todos los mandamientos que había guardado So man could come and say, show all the commandments he had fulfilled, y restar aquellos que había roto, and just rest what or leave what those commandments that he hadn't fulfilled. y eso le iba a dar un resultado favorable o un resultado desfavorable. And then he would come up with a favorable result or favorable result. Esto no suena muy distinto a la creencia de estos días. It's not as different as what people believe today. El que peca y reza empata. Those who pray, who sin and pray, are good. Como afirma un comentarista, As a commentator says, este tipo de ecuaciones this type of equations son propias de cada religión are used by every religion que tiene un sistema de justicia por obras. that has a system of works for salvation. Y es la idea de que si mi vida ha sido más buena que mala, This is the idea that if my life has been more good than bad, yo seré aceptado en el reino, I will be accepted in the kingdom, que Dios se agradará de mí. that God will be pleased by my life. Y esto no es exclusivo del catolicismo. That is not exclusive of Catholicism. Nosotros no somos distintos. We are not different. Y me refiero a aquellos que afirman que la salvación es por gracia, And I'm referring to those who profess that salvation is by grace, porque nosotros también clasificamos. because we also classify the law. ¿Será más importante el no dejar de congregarse que el orar sin cesar? Is it more important to not to meet together than to pray? ¿O escogemos a cuál de los cultos asistir? Should we choose which Sunday service to attend to?
y pensar que con uno ya estamos bien. and think that if we attend one of them, we're okay. La Biblia no dice cuántos cultos se deben de tener. The Bible doesn't say how many services you should have. Nos engañamos pensando que una buena cantidad de buenas obras We deceive ourselves thinking that the most good works we do, que eso va a suplir la carencia en la falta de una vida disciplinada. that will supply our deficiencies of an obedient life, De nuestra carencia en las disciplinas espirituales. that will supply the deficient needs of our spiritual life, Tales como la oración y la lectura de la palabra, such as the reading of the word, praying, o la olvidada práctica del ayuno. or Fast. or fasting. Pero es aquí donde se demuestra la unidad de la ley de Dios. But it is here where the unity of the law of God is showed. No importa cuántos mandamientos incumplamos, It doesn't matter how many commandments we transgress. cualquier mandamiento que incumplamos nos hace transgresor. If we transgress at least one commandment, that makes us transgressors. Por ende, That's why incumplir el mandamiento de amor al prójimo if we do not fulfill the commandment to love our neighbor, nos hace transgresores de la primera parte de ese mandamiento, that makes us transgressors of the first part of that commandment, el de amar a Dios. of loving God. Si nos queda alguna duda de ello, el apóstol Juan en su primera carta lo dice directamente. If we have any doubts about this, the Apostle John says it very clearly in his first epistle. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20. 1 John chapter 4, verse 20. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios, a quien no ha visto? If anyone says, I love God, and hates his brother, he is a liar. For Yes. he who does not love his brother whom he has seen cannot love God whom he has not seen. Y si el amor es el cumplimiento de la ley, And if love is the fulfillment of the law, nosotros hemos incumplido tanto la segunda parte como la primera parte. we have transgressed the second part and the first part of the law. Hemos incumplido toda la ley We have transgressed the whole law. y una misma sentencia nos espera. And one sentence awaits us. Y esa es nuestro tercer punto. This is our third point. Es una ley real, It is a royal law. es una ley con unidad It is a law with unity. y es una ley con una misma sentencia. It is a law with one same judicial sentence. Como vimos, As we saw, si nos limitáramos solamente al Antiguo Testamento, if we limit ourselves just to the only Old Testament, son más de 600 ordenanzas. there are more than 600 ordinances. Ante tal panorama solamente nos quedan dos caminos. So we have two paths: Reconocer humildemente ante Dios to acknowledge humbly before God que no podemos cumplir su ley, that we cannot fulfill His law, que no podremos vivir toda nuestra vida sin quebrantar un solo mandamiento, that we cannot live our lives without breaking one of these commandments, o intentar en nuestros esfuerzos or try with our efforts cumplir lo mejor que podamos. to fulfill as best we can. Y peor aún, And worse, engañarnos y creer deceive ourselves and believe que eso puede sustituir that can substitute la demanda divina de vivir toda una vida perfecta ante Él. the divine demand to live a holy and perfect life. Y muchos líderes judíos And many Jewish leaders en la época del Nuevo Testamento in the time of the New Testament, trataron de menoscabar, de restar el valor a la ley de Dios, they tried to devaluate the law of God, reconociendo que como nadie podía cumplir la ley de Dios, acknowledging that because no one could fulfill the whole law, ellos pensaron, no, es que Dios debe perdonar entonces la desobediencia. they thought, well, God must forgive disobedience. Algunos incluso llegaron a enseñar Some
came to teach que obediencia a un solo mandamiento era suficiente. that obedience to at least one commandment was enough. Yo repito la pregunta de la semana pasada. I repeat my question from last week. Ama a su prójimo como usted mismo. Do you love your neighbor as yourself? Esto es, si usted es creyente, That is, if you're a believer, ama como Cristo mandó que debía ser el amor entre creyentes. do you love as Jesus commanded you to love your brothers? Dice Cristo en Juan 13, 34 al 35, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Jesus said in John 13, verses 34 and 35, a new commandment I give to you, that you love one another, just as I have loved you, you also are to love one another. By this all people will know that you are my disciples, if you have love for one another. Pero el amor al prójimo no se limita al amor entre creyentes. But the love for neighbor does not limit itself to the love of our brethren. O si usted no es creyente, Or if you're not a believer, no se limita a amar a aquellos que lo aman a usted. it is not limited to loving those who love you. El mandamiento se extiende al amor hacia los enemigos. The commandment extends to loving those who hate you. Dice Cristo, yo os digo, amad a vuestros enemigos, Jesus says, but I say to you, love your enemies bendecid a los que os maldicen, and praise for those who persecute you. haced bien a los que os aborrecen Do good to those who hate you, y orad por aquellos que os ultrajan y persiguen. and pray for those who persecute you. Enemigos sin excepción, Enemies without exceptions, sea ateo, be them atheists, sea que pertenezca a una secta como los testigos de Jehová o los mormones, be that they belong to a sect such as the Jehovah's Witnesses, que viva una vida de inmoralidad sexual, that he lives a life of sexual immorality, que sean lesbianas, they're lesbians, aborrecedores de lo bueno, that they hate what's good, amadlo. love them. Si no hemos cuidado y sustentado por las necesidades del prójimo, If we have not regarded the needs of others, sea amigo o enemigo, be him a friend or an enemy, hemos transgredido la ley de Dios, we have transgressed the law of God, hemos pecado. and we have sinned. La discusión no es cuál pecado es más grave, So the discussion here is not what sin is graver. Él dice, ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. He says, for whoever keeps the law and fails in one point has become accountable for all of it. For he who said, do not commit adultery, also said, do not murder. Él no está diciendo, matar es más grave que el adulterio. He's not saying murder is not more bad than adultery. En el momento que rompemos uno de ellos, In the moment that we transgress one of them, hemos transgredido la ley de Dios we have transgressed the whole law, y el castigo es muerte. and the judgment is death. Nosotros leemos en el Antiguo Testamento que tanto el adulterio como el homicidio tenían el castigo de la muerte. We read in the Old Testament that the adultery and murder had the same sentence, death. Si usted mataba a alguien, If you killed somebody, el vengador podía llegar y matarlo a usted. the other can come to you and kill you. Si fue sin culpa, If it was without fault and ignorance, estaban las ciudades de refugio para que usted tuviera oportunidad para un juicio. you had the cities of refuge to go and wait for a judgment. Y viviendo en esa ciudad, And living in that city, el vengador no podía llegar a matarlo a usted. the other person cannot come to you and kill you. Lo mismo con el adulterio. It was the same with adultery. Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. If a man commits adultery with a woman, both of them should die. Levítico capítulo 20, versículo 10. Leviticus chapter 20, verse 10. La sentencia es la misma. The sentence is the same.
Llama la atención que Jacobo escoge dos pecados sociales. It's funny that James brings two social sins, El adulterio y el homicidio. and murder. Posiblemente sea la intención de él Maybe it was his intention mostrarnos cómo nosotros hacemos a un lado el pecado de la acepción. to show how we are partial towards the commandments. Nos escandalizamos del adulterio, We get astonished because of adultery, pero no reaccionamos de la misma manera cuando alguien comete acepción. but we don't react the same way when people show partiality, O alguien mató a alguien. or when someone killed another person. Decimos, qué pecador, We say, what a sinner, qué maldad. what evil. Pero no decimos lo mismo con respecto a la acepción de personas. But we don't say the same thing regarding showing partiality. Cristo nos muestra nuestra parcialidad Jesus shows us our partiality, diciéndonos, tanto el que mira para codiciar telling us that the one who looks to covet es también o será condenado igualmente que aquel que comete el pecado del will be adulterio. condemned the same as the one who transgresses other laws. No está diciendo si ver para codiciar es lo mismo que adulterar, He's not saying that seeing something to covet is the same as adultery, pero ambos pecados but both sins condenan al infierno. condemn a person to hell. De nuevo, no se trata sobre grados de pecado, Again, it is not about grades regarding sin. sí, en el día del juicio sabemos que habrá grados de juicio para algunas personas, Yes, we know that in the judgment there will be different judgment for different sins. Cristo nos dice que los habitantes de Sodoma Christ told us that the inhabitants of Sodom tendrán un castigo que será más tolerable would have judgment that would be more tolerable que muchos de los que estamos aquí. than most of us that are here today. Aquellos que están escuchando el mensaje de la palabra de Dios y no se arrepienten. Those who listen to the preaching of the word and do not repent. Pero lo que está diciendo es, su castigo será más tolerable. But what he's saying is that their punishment was to be more tolerable. No que no serán castigados. He was not saying that they were not being punished. Aquel que no se arrepiente al mensaje del Evangelio The one that doesn't repent to the message of the gospel será igualmente condenado con aquellos habitantes de Sodoma. will be condemned with those in Sodom. Porque la persona que ha sido insultada sigue siendo la misma, Because the person that was insulted is the same, el inmutable Dios Santo. the immutable, holy God. Y en el momento que nosotros ofendemos a un Dios infinitamente santo, And in the moment we insult an infinite, holy God, tenemos una deuda infinita. we have an infinite debt. Somos culpables de toda la ley. We are guilty of the whole law. El término pecado que nosotros leemos en el versículo 9 The term sin we read in verse 9 es el término amartia. is the term hamartia. Y en este caso se refiere a fallar la marca, And this term refers to missing the mark, no dar en el blanco, missing the point, no poder ejecutar el estándar de la justicia de Dios. not being able to fulfill the standard of justice of God. El estándar de Dios es perfección, The God's standard is perfection. pero ahí está el hombre fallando una y otra vez, But there you have man missing the mark once and time again, como si estuviera lanzando una flecha con un arco, tratando de dar en el blanco y nunca da en el blanco. as if he was shooting an arrow towards a bullseye and he's missing it. No importa cuántas veces lo intentemos, Doesn't matter how many times we try, esa flecha siempre saldrá desviada. that arrow will always go astray. Esa es la condición en la cual nosotros nacemos. That is the condition we're all born in. Hay quienes en su propio esfuerzo There are those that in their own efforts pueden ir un poco más lejos que otros. may go
longer and farther away than others, como si fueran personas tratando de saltar el precipicio. as if there were those trying to jump a precipice. Hay quienes pueden saltar un poco más alto, There are those that could jump farther. toman impulso y llegan bien lejos, They run, they get very far, pero no les alcanza para llegar al otro lado. but not far away to get to the other side. Ningún hombre puede hacerlo. No man can do it. Es un intento inútil. It's a futile attempt. Habrá quien diga, There might be those that say, he guardado 100 de los mandamientos. I've kept 100 of God's commandments. Otro dirá, he guardado 500. Another might say, I've kept 500. Habrá quien diga, he guardado 612 de los 613. There might be those that say, I've kept 612 of the 613. ¿Cuál me falta? Which one is left? Como el joven rico. Like the rich man. ¿Cuál me falta? What is the commandment I have to do? Y este joven estaba siendo sincero. This rich man was being honest. Él estaba convencido de haber guardado la ley. He was convinced he had kept the law. Pero Cristo le muestra que no fue así. But Christ shows him that it wasn't like that. ¿Quiere ser perfecto? You want to be perfect? Vaya y venda todo lo que tiene. Go and sell all you have. Y falló. And he missed. Y se hizo culpable de toda la ley. And he became guilty of the whole law. No importa cuántas leyes haya guardado. It doesn't matter how many laws or commandments you have kept. Solo basta quebrantar uno para hacerse deudor infinito. It just takes you one transgressed commandment to be punished or condemned of the whole law. Y Dios dicta And God says la misma sentencia para todos. and gives the same sentence to all of us. Transgresor, convicto, Transgressor, convicted, pecador, sinner, te has quedado corto para guardar mi ley. you have fallen short, missed the mark of keeping my law. Y eres culpable de toda ella. And you're guilty of all of it. Si su esperanza en esta vida es que usted ha sido más bueno que malo, So if your hope is in this life that you have been more good than bad, que ha guardado más mandamientos de los que ha roto, that you have kept more commandments than those you have transgressed, esta noticia debería ser devastadora. this news must be devastating. Pero hay esperanza. But there's hope. Si usted despierta del engaño, If you awake from your deceit, que su estilo de vida iba a ser suficiente para presentarse delante de Dios, that your way of life was enough to present yourself before God, ¿cómo se presentará usted delante de Dios? how will you present yourself before God? Le repito la pregunta. I will repeat my question. ¿Ha amado a su prójimo como usted mismo? Have you loved your neighbor as yourself? Es tiempo para la aplicación del sermón. So it's time for the application of the sermon. ¿Cómo ha sido descrita esta ley? How has this law been described? Como la hemos visto hoy, esta ley condena. As we have seen it today, this law condemns. Pero el autor se ha expresado de forma distinta de esta ley. But the author has expressed himself differently about this law. Versículo 25 del capítulo 1. Chapter 1, verse 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, But the one who looks into the perfect law, the law of liberty. esta ley es perfecta. This law is perfect. Esta ley es de libertad. This law is liberty. El problema no está en la ley. The problem is not with the law. El problema es que usted no puede cumplirla. The problem is that you cannot fulfill it. La ley sigue mostrando la buena voluntad de Dios. The law still shows the will of God. Pero al mostrarnos nuestra incapacidad, But showing us our incapacity, esta ley será de libertad this law will be of liberty si te guía Cristo. if it leads you to Christ. Porque Él ha dicho, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Because he has said that if the Son frees you, you will be truly freed. ¿Cumplió Cristo la ley? Did Christ fulfill the law? Mateo capítulo 5, Matthew chapter 5, versículo 17 verse 17 al versículo 20. to verse 20. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera
que cualquiera que quebrante uno de esos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Esos mandamientos que ustedes llaman pequeños, These commandments that you call little, Cristo los ha cumplido. Christ has fulfilled them. Tanto lo pequeño como lo grande a sus ojos. Even the little or the big in your eyes. Y el Hijo ha obedecido perfectamente la ley. And he said, I have fulfilled all the law. Lo que ninguno de nosotros ha podido hacer, What any one of us could do, lo que nadie en el pasado ha podido hacer, what no one in the past could do, ni nadie que existe en el futuro podrá hacerlo tampoco. that nobody in the future will fulfill. ¿Y cuál es la gran noticia entonces? And what is the great news then? ¿Y cuál es la locura de esta gran noticia? And what is the madness in this news? Es que esta obediencia de Cristo Is that the obedience of Christ es contada a favor de los que creen en Él para salvación. is counted to those who believe in Him for salvation. Que personas como nosotros que han incumplido la ley de Dios, That people like us that have transgressed the law of God, si tienen fe en Jesús, if they have faith in Christ, Dios dice, justo, God says, righteous. has obedecido mi ley. You have obeyed my law. Yo, I? sí, porque estás en Jesús. Yes, I, because you are in Jesus. Gálatas capítulo 3. Galatians chapter 3. Gálatas capítulo 3 de los versículos 10 al 14. Verses 10 to 14. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas, vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. ¿Hay un problema en la ley? No hay un problema en la Is there a ley. problem in the law? There's no problem with the law. Versículo 19 Verse 19 al 24. verse 19 to verse 24. Aquí se nos va a contestar la pregunta. So you have the answer to the question. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Why then the law? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, la ley es contraria a las promesas de Dios, en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que en la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿Por qué nos dejó Cristo su ley? Why did Christ give us His law? Para que toda la gloria sea para Él y para Cristo, So that all the glory would be to God and Christ, para mostrar que Él mismo ejecutaría to show that He Himself would execute todo lo necesario para redimir un pueblo para sí. all that was necessary to redeem a people for Himself. Y si la ley te ha llevado a Cristo, And if that law has guided you to Christ, ha cumplido su propósito. it has accomplished its purpose. Y si esta ley no te ha llevado a Cristo, If this law hasn't led you to Christ, también cumplirá su propósito, it will also accomplish its purpose, condenándote por la eternidad. condemning you for eternity.
Es solo la obra del Espíritu Santo It is only the work of the Spirit que nos muestra lo desesperado de nuestra condición, that shows us our desperate condition. que aparte de Cristo no hay redención, That apart from Christ, there's no redemption. que nada de lo que lleguemos a hacer puede impresionar a Dios, That nothing that we can do can impress God. que nos quedamos cortos para satisfacer sus demandas. That we're short, come short to fulfill His commands. Si usted está siendo convencido If you are being convinced que como criatura de Dios, that as a creature of God, usted ha sido hecho para alabar a este Dios todopoderoso that you have been made to worship this God y para hacer todas las cosas para su gloria, and to do everything for His glory, crea también en la obra de Jesús, believe also in the work of Jesus Christ, el Señor de gloria y Cristo, the Lord of glory, and the Christ que ha cumplido las demandas de esta ley. that has fulfilled the demands of this law. Una ley que nosotros nunca podremos cumplir. A law that none of us can ever accomplish. Que Él vivió la vida que nosotros no podemos vivir He lived the life that we could never live y sufrió la muerte que nosotros merecemos recibir and suffer the death that we deserve to die para librarnos de las cadenas del pecado. to free us from the condemnation of our sin. Y ahora ser libres And now, being free, para obedecer la ley, we're now free to obey the law, pero no por temor a un castigo, but not because we fear a punishment, sino animados por la promesa de una recompensa. but being blessed by the hope of a gift, of reward, La mayor de todas, and the biggest of them all estar en la eternidad cantando. is being in eternity singing. Digno es el Cordero, quien fue inmolado de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Worthy is the Lamb who was slain to receive power and wealth and wisdom and might and honor and glory and blessing. Oremos. Let's pray. Nadie puede cumplir la ley. Todos hemos sido hechos transgresores y convictos. Oh Padre, muéstranos cada vez nuestra incapacidad de cuán corto nos quedamos para vivir según tú requieres que vivamos. Y que esto nos lleve a abrazar cada vez más a nuestro Salvador, que vivió esta vida que nosotros no podemos vivir. Para que por gozo te sirvamos con un corazón agradecido por esta obra tan grande. Cuán corto nos hemos quedado. Pero Cristo vino para dar libertad. Padre, que apliquemos esta palabra a nuestros corazones. Y despierta a aquellos que siguen en esta amarga hiel de cadenas de pecado. Y para aquellos que hemos sido receptores de tu gracia, si lo hemos sido, entonces que vivamos de manera tal que los hombres puedan ver estas buenas obras, te glorifiquen a ti por la gran obra de salvación que tú puedes hacer en las vidas de las personas. En el nombre de Jesús, amén.